Mire, señora Natalie, originalmente no estaba en el plan educativo que yo pretendo, pero como se ha mencionado últimamente bastante en los medios de comunicación el problema que está padeciendo Cuba, y quizá la mayoría de las personas creen que lo que pasa en Cuba no nos afecta, quiero mostrarles en esta exposición cómo sí nos afecta el asunto de Cuba. Y si hablamos del asunto de Cuba, primero tengo que hacer una aclaración de que la mayoría de las personas trata o interpreta los asuntos de una manera apasionada, con prejuicios y acríticamente, es decir, nada más se basa en las apariencias y no investiga para juzgar el fondo de las cosas. Eso por un lado. Por otro lado, pues las personas creen ciegamente en lo que se dice a través de las noticias. Así que, de acuerdo a lo que se dice en las noticias, pues resulta que nada más hay dos opiniones: los que están a favor del gobierno cubano y de la realidad que se vive en Cuba, y los que están en contra de la dictadura del partido que gobierna en ese país. Pero la gente no se pone a pensar que puede haber una tercera opción, es decir, que ni los norteamericanos y los que apoyan la opinión del gobierno norteamericano y que el gobierno cubano no tienen la razón. ¿Qué tal si los que tienen la razón son aquellos habitantes de Cuba que sí quisieran fundar un régimen social con mayor justicia y no el que impera actualmente o el que tratan de imponer los norteamericanos? Es decir, puede haber una tercera opción. Así que cuando hablamos de asuntos de esta naturaleza y se trata de Cuba, tenemos que remitirnos a un pensador, a Carlos Marx, porque a Carlos Marx y a sus descubrimientos se les atribuye que es la obra que más influyó en los movimientos sociales más importantes de finales del siglo XIX y del siglo XX. La crítica llamada oficial es lo que dice que la obra y los descubrimientos de Carlos Marx influyeron de manera determinante en esos grandes movimientos sociales. Pero ellos dicen, y más bien específicamente quienes dicen o quienes dijeron que se inspiraron en la obra de Marx fueron los dirigentes de esos movimientos. Y eso es lo que queremos aclarar. Lo que quiero demostrarles a través de esta exposición es que la mayoría de esos movimientos nada tiene que ver con los descubrimientos de Carlos Marx. Y si buscamos otro escenario, les seguiré platicando. Continúo con la explicación. Para situarnos en tiempo, Carlos Marx nace en 1818 y fallece en 1883. Durante su época hubo un apogeo de grandes pensadores sociales, entre ellos grandes antropólogos que fueron debidamente compulsados por Carlos Marx. Pero ¿qué es lo que ocurre con la personalidad de Carlos Marx? Ocurre que ha sido una persona en unos aspectos mal comprendida y en otros aspectos es una persona totalmente desconocida aún en nuestros días. ¿Qué descubre Carlos Marx? Lo primero que descubre Carlos Marx son las leyes de la historia. Carlos Marx descubre que las leyes de la historia son fundamentalmente leyes de carácter económico. ¿Por qué son leyes de carácter económico? Porque lo que determina la vida social de los seres humanos es el modo en que producen su existencia, el modo en que producen lo que necesitan para vivir, el modo en que producen su alimento, su vestido, su calzado, su vivienda, sus armas y sus instrumentos de trabajo. La forma en que producen todo eso es lo que determina su forma de existencia. Es lo primero que descubre Carlos Marx. Otro descubrimiento de Carlos Marx es que a grandes rasgos la historia de la humanidad se divide en formaciones económico-sociales. La primera formación económico-social es la sociedad gentilicia, comunidad primitiva o comunidad gentilicia, como quieran llamarle. A esta comunidad la sucede el esclavismo. El esclavismo es desplazado por el feudalismo y el feudalismo es aniquilado por el capitalismo, que es el sistema económico que actualmente prevalece. Pues bien, otro descubrimiento de Carlos Marx es de que esas sociedades, pues debido a este comportamiento, a esta tendencia histórica, pues estas sociedades no son pétreas inconmovibles,
sino que están sujetas a transformación. Por lo tanto, el capitalismo no será perenne, es decir, no tendrá una existencia infinita, sino que algún día tendrá que terminar. ¿Qué otra cosa descubre Carlos Marx? Pues una serie de leyes económicas, una serie de leyes de tendencia que determinan la convivencia social. Se me ocurre una. Él repara en una ley económica que es, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. Una ley que se sigue cumpliendo y que de manera inmediata ustedes pueden observar. Por ejemplo, ¿qué pasa con el precio de las flores cuando se aproxima el Día de las Madres? ¿Qué pasa con el precio de las flores cuando se aproxima el Día de Muertos? Aumenta la demanda y al aumentar la demanda aumenta el precio. Es la ley de la oferta y la demanda. Otra ley que descubre Carlos Marx es la ley de la miseria creciente. Y esa ley la está experimentando la mayor parte de la población mundial. Algunas personas que son de mi generación compartirán conmigo un punto de vista. ¿Cuál es ese punto de vista? De que antes el dinero alcanzaba para más. Sí, efectivamente, aunque era poco el dinero, pero alcanzaba para más porque el proceso inflacionario no estaba tan elevado como en nuestros días. Y la gente está resintiendo esa situación de que cada vez nos alcanza para menos. Es la ley de la miseria creciente. Pero también la ley de la miseria creciente tiene otra manifestación, que conforme la riqueza se concentra cada vez en menos manos, la miseria se extiende a masas más amplias de la población mundial. Es la ley de la miseria creciente, es otra de las leyes que descubre Carlos Marx. Ahora bien, no quiero extenderme sobre más leyes de tendencia descubiertas por Carlos Marx. En otro escenario trataré de explicarles cuáles son las malformaciones, las interpretaciones deficientes o el desconocimiento total que existe en relación a su obra. Entre otros descubrimientos de Carlos Marx está el que no siempre han existido las clases sociales, o sea, no siempre la sociedad ha estado dividida en clases sociales. En la sociedad gentilicia o comunidad primitiva o comunismo primitivo no existían clases sociales, no había división social del trabajo y no existía opresión del hombre por el hombre, ni existía explotación de fuerza humana de trabajo. Otro descubrimiento es que la lucha de clases es una de las fuerzas motrices de la historia de la humanidad, que las fuerzas productivas, entre las que se encuentra la fuerza humana de trabajo y los medios o instrumentos de producción, son fuerzas evolutivas que no permanecen donde están, sino que están en permanente evolución, y eso permite que la forma de organización social de la humanidad evolucione, porque está evolucionando el modo en que producen sus medios de existencia. Marx, ante todo, fue un economista político, fue un historiador, fue un sociólogo, pero no fue filósofo como creen muchos. El manifiesto del Partido Comunista se publica entre 1847 y 1848. El Capital se publica, en cuanto a su primer tomo o su primer volumen, en 1867. A partir de su publicación, hubo personajes que han pasado a la historia que dijeron o manifestaron que sus movimientos sociales se inspiraron en la obra de Marx. Estas dos obras, el Manifiesto del Partido Comunista y el Capital, son las dos obras más famosas de Marx, pero las menos conocidas. Supuestamente son las que más se han impactado en los movimientos sociales ulteriores, pero desgraciadamente puedo demostrar que no se han interpretado científicamente. A raíz de la publicación de estos documentos, se ha dicho, o más bien existen una serie de creencias generalizadas, como por ejemplo, que Lenin era marxista, que la Revolución Rusa de 1917 fue una revolución socialista, que los movimientos posteriores, incluyendo el movimiento cubano de 1959, fue revolución socialista.
Y aquí encontramos una primera interpretación deficiente. Una primera interpretación deficiente. ¿Por qué? Porque precisamente Marx jamás propuso el comunismo o el socialismo como un régimen económico alternativo al capitalismo. Voy a recordar algunas palabras de Carlos Marx. La primera corresponde al prólogo a la primera edición de El Capital. Y allí dice: aunque una sociedad haya descubierto el rastro de la ley natural con arreglo a la cual se mueve, jamás podrá saltar ni descartar por decreto las fases naturales de su desarrollo. Lo único que podrá hacer es acortar y mitigar los dolores del parto. ¿Qué quiere decir esto? Que los regímenes económicos no cambian por decreto, no cambian por el hecho de que un partido se haya hecho del poder y que a través de todas sus políticas pueda instrumentar una transformación, un cambio. No es así. Los grandes cambios en la sociedad se operan en los procesos económicos. Cuando los procesos económicos han llegado a su máximo desarrollo, a su vez han establecido las bases para un nuevo régimen económico que superará al anterior y lo anulará. Pero los cambios no se dan desde la política, se dan desde los procesos económicos. Entonces, es una falacia creer que Rusia en 1917 tenía maduras las condiciones económicas para dar paso al socialismo, cuando ni siquiera capitalismo existía en Rusia. Entonces no se pueden saltar por decreto las fases naturales de su desarrollo. Toda sociedad debe recorrer las mismas etapas evolutivas. Y eso también lo dice Carlos Marx en El Capital. Dice: las sociedades recorren su desarrollo histórico en diferente lugar, en diferente tiempo y en diferente gradación. Las naciones industrialmente más desarrolladas no hacen más que poner delante de las menos desarrolladas el espejo de su propio porvenir. Si ustedes son observadores, podrán dar cuenta que la primera revolución capitalista o democrático burguesa que se produce en el mundo es en 1688 en Inglaterra. En 1789 se produce en Francia. En 1910 se produce en México. En 1917 se produce en Rusia. En 1979 se produce en Nicaragua. Y en 1981-82 se produce en El Salvador. Es decir, es la misma revolución democrático-burguesa, pero en diferente lugar, en época diferente y en una forma diferente o modalidad diferente. Todas las naciones tienen que pasar por las mismas etapas evolutivas a igual título que el ser humano. El ser humano tampoco puede saltar etapas de la personalidad. Tiene que pasar por una época de concepción, gestación, infancia, adolescencia y edad adulta. No pueden saltarse etapas de la personalidad. Asimismo, no se pueden saltar etapas históricas en las sociedades. Eso es lo que tenemos que observar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues de que el socialismo y el comunismo, tan llevado y tan traído, no ha existido, porque la relación social de producción fundamental en el capitalismo es la que se establece entre el capital y el trabajo asalariado. Si en una sociedad prevalece esa relación económica, entonces prevalecen todas las relaciones económicas capitalistas restantes. Y si ustedes pueden observar, al triunfo de la Revolución Rusa, que se proclamó socialista, y al triunfo de la Revolución Cubana, no desaparecieron las relaciones de producción capitalistas.